El Señor bendiga a todos los hermanos y amigos en esta tarde, culminando día de reposo, ¿cierto? Que sea el Señor bendiciendo, el Padre Eterno sea bendiciendo a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones y a todos los amigos que en esta tarde se conecten para sí mismo en comunión escudriñar la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia, la Tanaj, la Torá, y asimismo culminar este día de reposo en la presencia del Señor, escudriñando y siendo edificados a través de su Ruach HaKadosh, su Espíritu de santidad. Vamos a darle gracias al Padre. Primeramente vamos a agradecerle al Señor por su gran amor y misericordia para con nosotros, porque el Señor ha sido fiel y ha sido bueno. Amén. Porque hoy, por ejemplo, nos ha dado un día en el cual podemos descansar en Él, en su palabra, en su presencia, tomar nuevas fuerzas, apartar este día como santo, como dice la Escritura, para el Señor. Vamos a darle gracias al Padre, vamos a presentar nuestras vidas en esta tarde ante la presencia del Ruach HaKadosh. Padre eterno, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, a cada hermano, Señor, cada hijo tuyo, Padre, miembro, Señor, de este remanente del pueblo de Israel disperso entre las naciones, Padre. Presentamos ante ti, Señor, nuestras vidas en esta tarde, agradecidos contigo por tu gran amor y misericordia, Rey. Gracias porque nos has guardado, Señor, en medio de una semana, Señor, con diferentes adversidades, situaciones que se presentan a diario en nuestras vidas, Señor, pero en los cuales tú nos has guardado y nos has bendecido por tu gran amor y misericordia, oh Rey. En esta tarde, Padre, nos presentamos ante ti, agradecidos contigo, Padre, y aún más por este día de reposo, Señor, en el cual podemos, Señor, deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, disfrutar y escudriñar tu Torah, Señor, tus mandamientos. Y asimismo, Padre, poder fortalecernos, Señor, para iniciar una semana más, Señor. Y dirigidos a través de tu Ruach HaKadosh, asimismo poder ser edificados, Señor. Y poder agradarte día, en nuestro diario vivir, Señor. En nombre de nuestro Señor y Rey, nuestro Maestro Yeshua, el Mesías, damos gracias, Padre eterno. Asimismo, Señor, seas tú hablándonos en esta tarde a través de tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de santidad y verdad, tu Espíritu de conocimiento y sabiduría, oh Rey. Habla nuestras vidas, Padre, y enséñanos, Señor, tu Torah, tu instrucción. Enséñanos tus mandamientos a través de tu Ruach HaKadosh para ser dirigidos a sí mismo, Padre, y en amor a ti poder agradarte, Señor. En cada área de nuestra vida podamos agradarte, Padre. Perdona si te hemos fallado, perdona, Señor, si te hemos ofendido o si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre. Límpianos, Señor, limpia nuestro ser interno y externo, Señor, y llénanos más y más de tu Ruach HaKadosh. Háblanos, Señor, a través de tu Ruach HaKadosh. Que sea tu Ruach HaKadosh, Padre, en medio de cada hogar, en medio de cada uno, donde se encuentran tus hijos, donde se encuentra tu pueblo y aún donde se encuentran los amigos que se conecten en esta tarde, Señor. Sea tu Ruach HaKadosh hablando nuestras vidas, Señor. Sea tu Ruach HaKadosh tocando nuestras vidas y enseñándonos, instruyéndonos. En nombre de Yeshua, nuestro Señor y Rey y Mesías, damos gracias, Padre. Amén. Saludando de una manera muy especial a todos, una vez más, a los hermanos, a los dispersos del remanente de Israel entre las naciones, y a cada uno de los amigos y conocidos que se conecten en esta tarde, saludándoles en el nombre de nuestro Señor y Mesías, Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Rey. Amén. Y asimismo saludando a cada hermano, a cada hermana que han estado allí conectados durante este día de reposo, como lo dice la palabra del Señor, instruyéndose a sí mismo y a sí mismo compartiendo esa palabra con el remanente del Señor y con los amigos, con las personas,
asimismo a las hermanas que tienen esa labor muy hermosa de compartir la palabra del Señor con los niños. Qué hermoso que podamos compartir esta palabra de acuerdo a lo que, de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor y Maestro Yeshua. Amén. Entonces vamos en esta tarde a hablar un tema, ¿cierto? En el cual es un tema que ha sido controversial en diferentes situaciones, pero que vamos a escudriñar lo que dice la Escritura, lo que dice la Torá, ¿cierto? Lo que dice la Torá o lo que dijo el Padre a través del profeta y Moisés, Moshe, y a través de lo que el Padre le instruyó al pueblo de Israel, a nuestros antepasados. ¿Y qué dice la Escritura? Amén. Entonces, entendemos que el Señor, que el Padre Eterno, sacó a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, ¿cierto? ¿Para qué? Sacó a su pueblo de servidumbre, de esclavitud, por harto tiempo, para que fuesen un pueblo santo para Él. Un pueblo, esta palabra santo en el hebreo es kadosh, apartado, que significa santo, kadosh, apartado o separado para el Señor, para el Padre, ¿cierto? ¿Qué es ser un pueblo santo para el Señor? ¿Qué es ser un pueblo apartado para el Señor? ¿Cierto? El Señor, cuando sacó a nuestros antepasados de Misrayim, en hebreo, Egipto, estaba haciendo libre a su pueblo de la esclavitud y de la servidumbre para hacer de ese un pueblo santo, kadosh, apartado para Él, como lo dije. En este tiempo el Señor hace lo mismo. El Señor hace lo mismo. El Padre hace lo mismo en este tiempo con ese pueblo, ese remanente de Israel disperso entre las naciones, en todas partes donde se encuentre el pueblo del Señor. ¿Cierto? El Señor hace lo mismo y nos llama, y llama a ese pueblo, a ese remanente del Señor disperso entre las naciones, para que sus ovejas, para que su pueblo, para que ese pueblo del Señor, ese pueblo de Israel, oiga su voz y le siga en amor a Él, ¿cierto? Por lo que el Padre ha hecho a través de Yeshua, a través del Mesías, el cual nos ha hecho libres de la esclavitud, del pecado y de la servidumbre, ¿cierto? A través del Mesías, el Padre nos ha hecho libres de las transgresiones, de los pecados y de las transgresiones a los mandamientos de su palabra, ¿cierto? Estábamos en el pecado, en la desobediencia al Señor, y el Señor quiere que dejemos, ¿cierto?, de servir a lo impuro. Quiere el Señor que seamos un pueblo santo, kadosh, apartado para Él, separados para Él, sirviéndole a Él, al Rey eterno, ¿cierto? Sirviéndole al Señor, dejando lo abominable a un lado y le sirvamos en santidad y obediencia, ¿cierto que sí? Pues el Señor Dios Todopoderoso quiere e insta a su pueblo, a su remanente a ser santo, a ser apartado o separado, para agradarle y obedecerle a Él como su Señor, como su Rey, como su Elohim. Mire que muchas veces se nos dice que la santidad va bueno, hay conceptos, ¿verdad?, por parte de los seres, nosotros mismos, los seres humanos, acerca de la santidad, ¿cierto? ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Y mire que en muchas ocasiones se ha dicho que la santidad va en que la persona se vista bien. Un ejemplo, ahora no quiero que se me malinterprete mis palabras y se me diga que
que estoy diciendo, pues, que los hijos del Señor no deben vestir bien de ninguna manera, ¿cierto? Sino que hay veces se dice que la santidad va en la ropa, en el vestido. Es decir, una persona es santa si usa corbata, si usa chaleco, si usa pantalón o ropa manga larga, o si la hija del Señor viste largo con ropas y atuendos o vestidos o faldas larguísimas, y que eso es una persona santa, ¿cierto? Y son conceptos que muchas veces se dicen en ciertos lugares y se recalca mucho acerca de la santidad en ese sentido, ¿cierto? Pero mirando desde la perspectiva de la Torá, lo que dice la Torá, lo que dice el Antiguo Testamento o el Pentateuco, ¿cierto? Como lo conocimos, y de lo que habla el Padre Eterno en su Torá, vemos que la santidad va... Hay varias formas de que el pueblo del Señor sea santo, ¿cierto? Hay varios conceptos de que el pueblo del Señor sea santo, ¿cierto? Y por ejemplo en Levítico 19 habla acerca de la santidad, las instrucciones sobre la santidad, ¿cierto? Y aquí en especial quiero tocar un tema acerca de lo mismo, acerca de la santidad, que está en la Torá, en el libro de Levítico capítulo 11, ¿cierto? Y que el Señor coloca en mi corazón compartir en esta tarde con todo el pueblo del Señor y todo el pueblo de Israel y todos los amigos que podamos escudriñar en esta tarde. Vamos a la Torá en Levítico capítulo 11, ¿cierto? Y que esto mismo que habla aquí en Levítico capítulo 11 es lo mismo que dicen en el libro de la Torá, en Deuteronomio capítulo 14, ¿cierto? Es lo mismo. Y mire que aquí dice como un título en la Biblia, en las traducciones que tienen títulos, dice animales limpios e inmundos. Va a hablar acerca de unos animales que son limpios e inmundos. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que por ahí escuché hace poco a alguien que decía, pero cómo así que hay animales limpios y animales inmundos? ¿Y cómo así si Dios hizo todos los animales y todos los animales son limpios, son para comer todos, ¿cierto? Pero el Padre Eterno, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y cuando les dio estas instrucciones, esta Torá al pueblo de Israel, a nuestros antepasados, el Señor le dio instrucciones a través de Moisés, a través de Aarón, y que el pueblo del Señor fuese un pueblo santo, apartado, separado de donde lo había sacado, en primer lugar, separado de las tradiciones y la esclavitud de Egipto, de Israel, y también separado de las demás naciones, a donde ellos iban a llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Un saludo muy especial a Yani Oliva, el Señor la bendiga y la guarde, que el Señor sea tocando su vida a través del Ruach Kadosh y dirigiéndole. Y mire lo que dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por inmundo o por impuro, ¿cierto? Que viene siendo un sinónimo, inmundo, impuro. Sigue diciendo, también el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. ¿Cierto? En cuanto a estos animales o este tipo de animales, ¿cuál era la característica para que fuese limpio o puro o adecuado para la alimentación del mismo pueblo del Señor o del hombre? Y como primer punto es que fuese rumiante y que tuviera las pezuñas hendidas o partidas, ¿cierto? Hendidas. Era una de las características.
y ahí da unos nombres de cuáles sí, cuáles no, y ya uno más o menos se da una idea de qué animales sí puede, o qué animales son permitidos por el Padre Eterno para que su pueblo fuese un pueblo santo, aún desde la perspectiva del alimento, de la alimentación. Y el verso 9 sigue diciendo: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación, o inmundo, o impuro, ¿cierto? Tenemos otra característica, y que es los animales que se encuentran en los mares o en los ríos, ¿cierto? Los que tienen aletas y escamas, esos se podían comer, eran permitidos por el Eterno de que el pueblo de Israel los comiera, ¿cierto? Si un pez o un animal de agua o de mar no tiene escamas o no tiene aletas, no era permitido, ¿cierto? Y sigue diciendo: todo lo que tuviera aletas, perdón, aquí. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago, ¿cierto? Estos animales no se podían comer, y según su especie también no se podían. El pueblo del Señor no podía comer de estos animales, ¿cierto? Y sigue diciendo: y de las aves, aquí. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árgol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, ¿cierto? Y aquí sigue diciendo: y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Y sí, continúa diciendo: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos serán inmundo hasta la noche, ¿cierto? Entonces mire que aquí el Señor, a través de Moisés, ¿cierto?, le dio estas instrucciones a nuestros antepasados, al pueblo de Israel, a ese pueblo que había sacado de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto, de Misrayim, ¿cierto?, en el cual este pueblo estaba contaminado, o venía con mucha contaminación de allá de Egipto, y por eso el Señor los lleva al desierto para que fuesen limpios de esa contaminación, y da estas instrucciones para que fuesen un pueblo santo, en el hebreo un pueblo kadosh, un pueblo apartado o separado, para que agradare al Padre Eterno, para que agradare y obedeciere al Señor, en amor a Él, ¿cierto?, por lo que había hecho por ellos allá en Egipto. Eso mismo pasa hoy día, ¿cierto? El Señor quiere un pueblo que se alimente
física y espiritualmente, sanamente, ¿cierto? Que en el hebreo es kosher, palabra hebrea al cual se le coloca a etiqueta hoy día de los alimentos adecuados para el consumo. Y ¿cierto? Hoy, por ejemplo, hay alimentos que vienen etiquetados como kosher y traen ya sea el símbolo kosher o o la letra que diga kosher, ¿cierto? Y estos alimentos son aprobados por los Yehudim, la casa de Judá, de acuerdo según a lo que está en la Torá, ¿cierto? Ahora hay que ir a averiguar y hay que analizar bien los alimentos en este sentido, porque hay veces no son alimentos realmente kosher y dice kosher, ¿cierto? Entonces hay que ir a mirar y analizar que realmente esos alimentos cumplen con el requisito que está en la Biblia o en la Tanaj o en la Torah, con el requisito que el Padre le dio al pueblo de Israel, ¿cierto? Y mire lo que continúa diciendo, mire ahí mismo en Levíticos capítulo 11, versículo 43. ¿Por qué el Señor le da estas instrucciones a su pueblo? ¿Por qué el Señor? En realidad, el Padre Eterno es un Dios perfecto, es un Dios santo, Kadosh, es un Dios que si te dice anda por aquí, es porque realmente el Padre Eterno no se equivoca cuando te está diciendo anda por ahí. Si el Padre Eterno te está diciendo haz esto de esta manera, es porque Él es perfecto y Él conoce todas las cosas. Así uno en nuestra humanidad no entienda por qué el Señor está diciendo eso, Él sabe por qué el Señor lo está diciendo, ¿cierto? Hay interpretaciones, muchas interpretaciones, inclusive dentro de la casa de Yehudá, dicen que porque estos animales son inmundos o son impuros porque no tienen porque no levantan su cabeza para adorar al Eterno. Son interpretaciones de la casa de Yehudá o de algunos rabinos, ¿cierto? De hoy día. Pero en realidad el Señor cuando le dijo esto a su pueblo es porque el Señor quería un pueblo santo y apartado para Él. Santo en todo sentido, un pueblo santo y de contaminación tanto física como espiritual, tanto alimentario como en todo sentido. El Señor bendiga a Rosy Arrieta, el Señor la guarde, el Señor sea bendiciendo su vida, dirigiendo. Creo que por allí está Fay Roca, el Señor sea bendiciendo a Fay Roca, su esposo, su familia, guardándoles, dirigiéndoles a través del Ruach HaKadosh. Entonces mira lo que continúa diciendo en el versículo 43 del libro de Levítico capítulo 11 o de la Torá. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Hay una versión donde dice, no hagáis abominables vuestros cuerpos con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que no contaminéis vuestras personas, dice esta versión, y en otras traducciones dice vuestros cuerpos, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor es santo, es puro. Y asimismo quiere un pueblo que se santifique en todo sentido, espiritual, física y en todo sentido. El Padre quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo separado especialmente para Él, para que le agrade, para que le ame, para que le sirva, ¿cierto? Por lo que ha hecho el Padre, no solamente en ese tiempo con ellos, con nuestros antepasados, sino por lo que ha hecho el Padre con nosotros. Por lo que ha hecho el Padre con este remanente de Israel que se encuentra disperso entre las naciones, ¿cierto? Y con lo que ha hecho el Padre a través de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Señor. Bendiciones, hermana Rosy, bendiciones, Señor la guarde, ¿cierto? Entonces mira que
mira que esto que está aquí hablando el Padre, ¿cierto? Es para que el pueblo del Señor se santifique. Y así mismo lo habla en el libro de Deuteronomio capítulo 14. Y mire lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 21. Mire lo que dice, que es lo mismo que está hablando allá en Levítico. Y termina diciendo el versículo 21: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Oiga muy bien lo que el Señor está diciendo. Tu pueblo mío, tu pueblo de Israel, que te he hecho libre, te he sacado de esa esclavitud, tú no lo comas, tú no participes de estos animales impuros, dáselo al extranjero. Dice lo que dice acá: el extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito con la leche de su madre. Entonces mire que el Señor está haciendo aquí algo muy específico. Y es que el Señor le está hablando a su pueblo, ¿cierto? A su pueblo, a su pueblo santo, ¿cierto? Y aquí está hablándole el Señor al extranjero que no hace parte del pueblo de Israel, que no hace parte del remanente de Israel, el cual no hace parte del pueblo santo del Señor, del pueblo apartado del Señor. No hace parte, ¿cierto? Hoy día, en muchos lugares quieren o enseñan que el gentil es un pueblo aparte del pueblo de Israel, que el gentil es un pueblo separado del pueblo de Israel, que son ahora dos pueblos, el pueblo de Israel por un lado y el pueblo gentil por otro lado. Y en realidad eso no está por la Torá ni por la Escritura, por ningún lado está eso. Que confirme eso no está por ningún lado. En cambio el Padre sí dice en la Torá y a través de los profetas que en los postreros días haría un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿cierto? Y que las promesas y todo y lo que el Señor dice en la palabra es con este pueblo, Israel y Judá. La casa de Yehudá, la casa de Israel. La casa de Judá, la que hoy día se encuentra establecida en la nación de Israel, como la conocemos hoy día, pero que es la casa de Judá la que se encuentra allí. Pero que la casa de Israel sigue aún dispersa entre las naciones de la tierra, como el Señor ya lo había dicho a través del profeta Moisés, que iba a ser si ellos desobedecían después de haber entrado a la tierra prometida. Y que es lo que hoy día el Padre ha venido a través de su Ruach HaKadosh, avivando o despertando a esa casa de Israel que se encuentra dispersa entre las naciones de la tierra, a ese remanente, ¿cierto? A ese valle de huesos secos entre las naciones de la tierra, para que sea un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor, un pueblo apartado. Entonces tenemos y podemos entender, ¿cierto?, que la casa de Judá y la casa de Israel, que ahora están divididas, o que unas están allá y las otras están dispersas entre las naciones, pero que antes era un solo pueblo. Antes eran 12 tribus, un solo pueblo. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, saca a un pueblo completo. No eran dos divididos, ni unos por acá y otros por allá, no. Podemos entender que era un pueblo completo. Estaban las 12 tribus de Israel, y aún habían extranjeros con ellos que venían de allá de Egipto. Viendo todo el poder del Eterno moverse en medio de Egipto, decidieron seguir a ese pueblo que tenía ese Dios tan poderoso, ¿cierto? Entonces mira que para esas 12 tribus de Israel y para ese pueblo, ellos entendían y tenían muy claras estas instrucciones que el Señor dio a través de Moisés, y que durante los tiempos siguió estas instrucciones a través de los profetas y a través de los hombres que hablaban de parte del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, ¿cierto? Entonces mira que hoy día podemos entender o ver y analizar y darnos cuenta de la mala interpretación que ha habido en este tiempo de la Escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice en muchos lugares que no, que ya eso no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y sin entender a qué se refería el apóstol Pablo de acuerdo a esas palabras,
¿cierto? Y que ahora el creyente puede comer en todo lo que se le atraviese, lo que se le dé, porque está bien, porque y cómo es posible que se malinterpreta la escritura, ¿cierto? Entonces quiero que vamos a analizar desde lo que está aquí en la escritura, desde lo que decía aquí la Torá, desde lo que el pueblo de Israel era enseñado y era dirigido por lo que estaba aquí en la instrucción, en la Torá. Y vamos a analizar la mala interpretación de la palabra de acuerdo a lo que escribieron los apóstoles, ¿cierto? Porque ¿quiénes eran los apóstoles? Eran hombres que venían de la casa de Yehudá, judíos, como se conocen, o Yehudín, ¿cierto? Y que guardaban la Torá y que obedecían la Torá. Entonces, ellos escribieron allí unas cartas y esas cartas se malinterpretan, se transgiversan cuando se leen dentro de ciertos grupos o organizaciones y enseñan totalmente lo contrario y hacen que la gente invalide lo que está escrito en la Torá, ¿cierto? Entonces vamos al libro de Hechos, vamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, en el libro de Hechos capítulo 10. Libro de Hechos capítulo 10, versículo... Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 hay un título aquí que dice Pedro y Cornelio, ¿cierto? Kefas y Cornelio. Y mira lo que dice desde el versículo 1, vamos a leerlo en nombre de nuestro Señor. Los que tienen la Biblia allí en sus casas, o los que no tienen la Biblia en la mano, pero tienen un lapicero para tomar apuntes, así mismo lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces abramos la Biblia en Hechos capítulo 10. Dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, delante de Elohim. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, ¿cierto? Entonces, ¿quién era este hombre Cornelio? Vamos a dejarlo ahí un momento. ¿Quién era este hombre Cornelio? Era un gentil, pertenecía a una compañía que llamaba la Italiana. El hombre era romano, era un gentil. Cornelio era un gentil, y esta palabra en el hebreo es goy, ¿cierto? Que esta palabra en el hebreo goy es singular, pero plural es goyim, y es una palabra transliterada del hebreo que significa literalmente nación o naciones, ¿cierto? En referencia a todas las personas que no forman parte del pueblo de Israel, que no forman parte de la casa de Yehudá, o que no forman parte de la casa o del remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿cierto? Ya que el Señor los sacó de Egipto al pueblo de Israel, y ellos fueron instruidos en ser un pueblo separado y de no vivir unidos o mezclados a las costumbres de los goyines, de esos gentiles a la cual ellos iban a llegar a esa tierra prometida, ¿cierto? Entonces era un hombre goyín, gentil, lo cual indica naciones gentiles, lo cual también viene de costumbres, de paganismo, ¿cierto? Que no es lo mismo al pueblo de Israel, es ajeno, algo ajeno al pueblo de Israel, al pueblo del Señor.
Entonces continuemos. Mire desde el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cierto? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, hasta aquí, por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué me he venido a esta palabra? Estoy hablando de los alimentos, ¿verdad? Y de lo que la instrucción que el Padre le dio al pueblo de Israel para que fuese un pueblo santo, apartado, en todo sentido. Y en este momento hablando de los alimentos, mira que esta palabra que está en Hechos capítulo 10 ha sido muy transgiversado dentro de las sectas, dentro de muchas sectas o muchas religiones, o dentro de muchos grupos que pues enseñan la Biblia, la palabra del Señor. Y ha sido muy transgiversado, al igual que como hacen con las cartas del apóstol Pablo, igual. Entonces por eso he venido aquí a este pasaje. Mire que es muy interesante lo que dice el apóstol Pedro, y espero que tengamos en cuenta y entendamos esto, ¿cierto? Pedro está viendo esta visión, ¿cierto que sí? Y en donde la voz del cielo le está diciendo: levántate, Pedro, mata y come, ¿cierto? Pero mire la respuesta del apóstol Pedro, o el apóstol Kefas en hebreo. El apóstol Pedro, mira lo que respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y quiero que tengamos esto muy en claro. ¿Por qué Pedro dijo que él no había comido ninguna cosa común o inmundo? Ningún alimento común o inmundo, o ningún animal impuro, de acuerdo a lo que él estaba viendo en esa visión. Y es porque el apóstol Pedro era judío, guardaba la Torá al igual que todos los apóstoles y al igual que todo el pueblo del Señor. Lo guardaban al pie de la letra y en obediencia a lo que estaba escrito en la Torá. Por eso el apóstol dice que jamás había comido nada impuro, nada inmundo, ¿cierto? Entonces que mira que esta palabra es muy transgiversada y muy mal interpretada, y de aquí se pegan muchos para decir que aquí Dios estaba diciéndole al apóstol Pedro que matara y comiera a mi hijo, porque él ya había limpiado con su sangre a todos los animales de la tierra, ¿cierto? Y entonces mira que el apóstol Pedro hace una aclaración aquí: pero Señor, yo no he comido nada inmundo, no he comido nada impuro, jamás en mi vida, no lo he hecho, porque él guardaba la Torá. Ahora, el Señor, el Dios Todopoderoso, Elohim, no se contradice a sí mismo. Y quiero que entendamos algo acá: Él no se contradice a sí mismo, no es un Elohim de mentira, no es un Dios de mentira, no es un Dios de doble perfil, no es un Dios de hipocresía, no lo es. Nunca el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, el Elohim, va a instruirnos a desobedecer sus mandamientos. Nunca el Padre va a hacer eso, nunca. Sino al contrario, a través de su Ruach HaKadosh, a través de su Espíritu de Santidad, el Señor nos va a instruir a amarle y a obedecer sus mandamientos. Entonces vamos a entender esto, porque en realidad en nuestra propia sabiduría humana no lo vamos a entender y simplemente lo vamos a malinterpretar para decir algo aquí, humanamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que si el Padre Eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, si Él sabe que su pueblo obedece la Torá, ¿cómo es posible que va a venir de la noche a la mañana a decirle a Kefas o al apóstol Pedro: mata y come cualquier animal y aliméntate? ¿Cierto? Porque eso contradeciría lo que estaba descrito en la Torá, y el Eterno no se contradice a sí mismo.
Entonces vamos a continuar. Y hay algo que debemos entender aquí y colocar la lupa allí en la palabra del Eterno para que a través del Espíritu Santo podamos entender. ¿Cierto que sí? ¿A qué se refería esto? Continuemos en el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, Kefas. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, le dijo el Ruaj HaKadosh, el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los Yehudim, de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cierto? Ahora vamos a desenredar esto y vamos a entender lo que estaba sucediendo allí. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿cierto?, del Padre Eterno, tenían muy claras las instrucciones del Señor. Tenían muy claras sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo lo que el Padre les enseñó a través de Moisés en el monte Sinaí y durante el desierto. Estas instrucciones ellos las tenían claras. Siempre entendían que el alimentarse sanamente, de acuerdo a lo instruido en la Torá, por eso a lo que dijo el apóstol Pedro, dijo que jamás había comido cosa inmunda. Desde que nacían los descendientes de Jacob, desde que el pueblo de Israel o un niño descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo de Israel nacían, ellos y crecían, ellos eran instruidos en esta Torá, ellos eran instruidos en estos mandamientos, ¿cierto? Ellos eran instruidos a obedecer lo que estaba escrito en la Torá, no solamente la casa de Judá o la casa de los que están allí en Israel hoy día, sino también las 12 tribus de Israel, ¿cierto?, antes de ser divididos y posteriormente antes de ser dispersos. Todos ellos tenían muy claro esto. Desde que salió Israel de Misrayim, de Egipto, salieron de allá para que ese pueblo santo, para Elohim Todopoderoso, para ser un pueblo santo, perdón, para Elohim, para el Señor Dios Todopoderoso. Por eso esa fue la respuesta del apóstol Pedro, que al igual que los demás, el apóstol obedecían y vivían bajo la instrucción de la Torá. Pues así como el pueblo del Señor jamás comía inmundo o impuramente, eso era imposible, porque el pueblo del Señor cumplía, obedecía lo que estaba en la Torá, ¿cierto? O lo que se les enseñó, ellos procuraban obedecer, porque históricamente vemos muchas veces que se alejaban y se apartaban de la Torá, de los mandamientos del Señor, pero ellos obedecían en no comer impuro, en no comer animales o cosas inmundas. Así también no era común o normal que ellos habitasen o compartiesen con extranjeros o con personas alejadas de la ciudadanía de Israel, como fue específico el apóstol Shaul. No era común ni era normal que un judío o un descendiente de alguna tribu de Israel, que hacía parte del pueblo de Israel, se juntase o compartiera con extranjeros. Reconciliación por medio de la cruz o por medio del madero, del sacrificio que hizo Yeshua. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, esta palabra en hebreo, volví, se me había ido la conexión. Entonces el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 11 de nuevo, dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros
los gentiles, los goyín, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Está hablando a quiénes? A los gentiles. El apóstol Pablo, el apóstol Shaul, en esta carta le está hablando, no le está hablando a ciudadanos de Israel, nacidos en Israel, no, le está hablando a gentiles que vivían en Éfeso, en Grecia, de los cuales habían creído en Yeshua, el Mesías, y el apóstol les estaba escribiendo esta carta. Y sigue diciendo, pero ahora en el Mesías, en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, por la sangre de Cristo, dice acá, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, es decir, que de ambos pueblos Yeshua hizo uno, tanto de los nacidos directamente de Israel como de los gentiles, de los goyines, de las otras naciones que creyeran en Yeshua. Ahora eran uno con el pueblo de Israel por medio de Yeshua. Es lo que el apóstol está diciendo. Y sigue diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, las instrucciones de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, el madero, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿cierto? Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ruaj, por un mismo espíritu de santidad al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia de Dios, Elohim, ¿cierto? Tanto de los que estaban allá en ese momento en la casa de Judá, como del pueblo de Israel disperso entre las naciones, ¿cierto? De los cuales ya eran gentiles, se habían mezclado entre los gentiles, ya ahora por medio de Yeshua venían a ser nuevamente un solo pueblo con la casa de Judá, ¿cierto? Y aún los gentiles netos de esas naciones, al aceptar y al creer en Yeshua, esa fe en el Mesías, venían a sí mismo a unirse, a ser un pueblo, un solo pueblo, con la casa de Israel, con el remanente de Israel, un solo pueblo. Es lo que estaba hablando el apóstol Shaul a estos creyentes en esta carta, es lo mismo que estaba sucediendo aquí con el apóstol Pedro y con estas personas, este hombre llamado Cornelio, que era gentil, era romano. Y continuamos. Ahora a través de Yeshua, esto mismo se refirió el apóstol Shaul en esta carta a los creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, Grecia. Es lo mismo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 10. Volvamos a Hechos capítulo 10. El verso 24, y dice de la siguiente manera: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, gentiles todos ellos, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable. Escuchen muy bien que esta es la explicación que da el apóstol Pedro a la visión que él había tenido el día anterior. Y miren lo que dice: vosotros sabéis, el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, Elohim, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces mire que aquí está la interpretación correcta de la visión que el apóstol Pedro había tenido el día anterior acerca de que no llames
inmundo lo que yo limpié con mi sangre, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que estaba en esta visión, el Padre Eterno no le estaba diciendo a Pedro que desde ese momento comenzara a comer inmundo o que comenzara a comer animales impuros, no, de ninguna manera, sino que el Padre le estaba haciendo entender a través de esa similitud al apóstol Pedro, ¿cierto? Que el Padre limpió con su sangre y que ahora no simplemente era pueblo de Israel o casa o pueblo del Señor, los Yehudim, que creían en Yeshua o estos Yehudim, sino que también los dispersos de la casa de Israel y los extranjeros o los gentiles que se unieran a Yeshua, ¿cierto? Porque él mismo está diciendo ahí, era abominable que un Yehudim o un judío se juntase o se acercase a un gentil. Era abominable en ese momento. Para ellos eso no era común, no era normal, eso era impuro, era algo inmundo, ¿cierto? Pero mira lo que dice Pedro ahí mismo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí ve a lo que se refería? Se refería a eso el Padre respecto a esa visión que le estaba dando al apóstol Pedro. Entonces mira que dice, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Cierto? Este hombre gentil, estas limosnas, estas oraciones y esa vida que llevaba este hombre, a pesar de ser gentil o extranjero, o a pesar de que no pertenecía directamente al pueblo a la casa de Judá o al pueblo de Israel, él era un hombre que buscaba agradar al Padre, buscaba ser una persona correcta ante los ojos del Eterno, ¿cierto? Y mira lo que sigue diciendo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, dice él. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Y cuál fue el mensaje del apóstol Kefas? ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro hacia este grupo o esta familia o estos amigos, este grupo de gentiles que estaban reunidos allí esperándole para oír lo que el Padre tenía o lo que el Padre les iba a decir a través del apóstol? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, Elohim, no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio o las buenas nuevas de la paz por medio de Yeshua, el Mesías. Este es Adonai, el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKadosh y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, por el oponente, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire el mensaje del apóstol Kefas. Mire el mensaje del apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso.
¿Sobre quiénes? Sobre estos gentiles que oían el discurso, se manifestó el Espíritu Santo. Y miren lo que continúa diciendo. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los Yehudín o los judíos que habían acompañado a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, que no solamente era entre los judíos, entre estos Yehudín, entre este pueblo del Señor Yehudín que se manifestaba el Ruaj HaKadosh, el Espíritu Santo, sino que estaban atónitos, asombrados, sorprendidos de que sobre los gentiles también se estaba derramando el Ruaj HaKadosh, también estaban recibiendo el Espíritu Santo estos gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas o en otros idiomas y que magnificaban a Dios, a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Ruaj HaKadosh, como nosotros, el Espíritu Santo? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A esto era lo que se refería el Padre con esta visión, ¿cierto?, que dio al apóstol Pedro. A esto era que se refería el Padre. Hoy día esto no sé, es decir, no sé en realidad, pero en algunas partes se enseña esto que está hablando aquí, el capítulo 10 de Hechos, es para como base de decir de que cualquier cosa ahora podemos comer porque Yeshua limpió todo con su sangre y ahora comemos de todo tipo de animal y comida, cuando no es así. No es lo que el Señor le estaba queriendo decir al apóstol Pedro. Ya ustedes muy bien lo han acabado de escudriñar conmigo aquí. ¿A qué se estaba refiriendo el Padre? Y no era precisamente a que su pueblo santo comenzase a comer cosas inmundas o alimentos impuros. Entonces no se trataba de alimentos físicos, sino de no llamar inmundo a los que eran limpios a través de la sangre de Yeshua, a los gentiles que se acercaban a Yeshua y eran limpios a través de este sacrificio perfecto que hizo el Padre en el madero, que hizo Yeshua, ¿cierto? Vemos cómo se extendió o cómo se ve reflejada la gracia del Señor, no solamente para los Yehudín o para la casa de Judá allá en Israel, o con las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones, sino para toda persona que quiere unirse a ser uno con su pueblo, a través de Yeshua el Mesías. A todo aquel que ama al Padre y asimismo obedece sus mandamientos, ¿cierto? Se ha extendido esta gracia y esta misericordia y este amor del Padre para aceptar, para recibir, para hacer acepto aún a los extranjeros o a los gentiles que sean uno con su pueblo y en amor al Padre obedezcan estos mandamientos. En esto consiste la gracia del Padre. En esto consiste la gracia del Padre hacia el pueblo de Israel, hacia las naciones. La gracia no consiste en invalidar los mandamientos del Señor, sino en no hacer acepción de personas, conociendo el Señor la intención y el pensamiento del corazón del hombre. A esto se refería mucho el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, hablando acerca de la gracia. Que no había acepción de personas de parte del Padre, no había esa acepción de personas. Ahora la gracia del Señor no solamente, porque Yeshua mismo lo dijo en ciertas ocasiones, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor bendiga a la hermana Oralia, el Señor la guarde, el Señor sea dirigiendo su vida a través del Ruaj HaKadosh, dirigiendo y bendiciendo su vida, su esposo, su hogar, su casa. El Señor sea guardándoles. Entonces, en esto consiste la gracia del Padre sobre la humanidad, no solamente sobre las ovejas dispersas entre las naciones de la tierra que retornen, sino toda persona que viene de corazón sincero al Padre, a amarle, a obedecerle, y a través de Yeshua a unirse a su pueblo, a obedecer sus mandamientos, ¿cierto? También mira que
el apóstol Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 14 y que muchas veces tanto estos pasajes de aquí de los apóstoles y las cartas del apóstol Kefas, Pedro o del apóstol Shaul se transgiversan, ¿cierto? Se transgiversan porque no hay un conocimiento de lo que está escrito en la Torá, como lo dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas cuando dijo que los indoctos, es decir, los ignorantes a lo que estaba, ignorantes a la Torá, transgiversaban las palabras del apóstol Shaul, que eran algunas difíciles de entender. Y él se refirió a cierto tipo de personas indoctos, ignorantes al conocimiento de la Torá. A eso se refería. Y mira que, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo habla acerca de algo parecido a esto, a los alimentos, ¿cierto? Pero mira que él es específico en algo. Él es específico en algo. Y aquí hay un título en la traducción que dice en el capítulo 14 de la carta a los creyentes en Roma, los débiles en la fe. Los débiles en la fe. Y hay que entender esto, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo? Si ustedes pueden leerlo, apúntenlo, Romanos capítulo 14. Y ustedes pueden leerlo en el tiempo que tengan completo, desde el versículo 1 hasta donde termina, hasta el versículo 23. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pero él toca en ciertos versículos acerca de los alimentos, ¿cierto? Pero él es específico porque está hablando de los débiles en la fe, está hablando de hermanos o personas débiles en la fe, ¿cierto? Entonces mira que en Romanos capítulo 14, en resumidas palabras, ¿cierto? Lo pueden leer completo y pueden darse cuenta, pero en resumidas palabras, lo que el apóstol Shaul dice aquí en esta carta, o lo que expresa en esta carta a estos creyentes en el Mesías, en Yeshua, que vivían en Roma, está hablando sobre la comida, pero hace énfasis en los débiles de la fe, ¿cierto? Y mire como lo que dice en el versículo 21, 14, versículo 21, desde el versículo 21. Pueden leerlo, como le digo, desde sus hogares, desde sus casas, completo el capítulo, para que podamos entender, ¿cierto? Pero mire que dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, ¿cierto? Porque podemos entender que no todos somos, que muchas veces somos débiles en la fe, ¿cierto? Mi persona, cualquiera de nosotros en cualquier momento, o cualquier hermano o creyente en Yeshua nuevo, reciente, que esté retornando al Mesías, que esté retornando al remanente de Israel, que quiera comenzar a escudriñar la Torá, y hay cosas que debilitan la fe, ¿cierto? Y hay cosas que esa persona no se puede mantener firme ahí en la fe, sino que cualquier cosa lo mueve, es decir, lo sacude. Y él dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, de Elohim. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿cierto? Es pecado. Entonces mire que lo que el apóstol está diciendo aquí en esta carta, dice, si comemos, lo hacemos por fe, por la emuná, porque esta palabra fe, recordemos muy bien, que viene del hebreo emuná, ¿cierto? Emuná, y que esta palabra emuná se refiere a una fe obediente, a un creer y un obedecer. Es decir, si creo en Yeshua el Mesías como mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi todo, obedezco en amor a Él sus mandamientos, sin refutar, sin colocar pretextos, sin nada a cambio, obedezco. Entonces a esto se refiere la fe. Si comemos, hagámoslo por fe, no haciendo caer o tropezar a los demás hermanos que se encuentran débiles en la fe.
O si bebemos algo, hagámoslo por fe, por emuná. Si comemos carne o bebemos vino, que sea por fe, sin hacer caer o sin hacer tropezar a un hermano débil en la fe, sin imponerle algo a X o Y persona, ¿cierto? Porque sin fe, y inclusive hay una parte donde el apóstol dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar. ¿Y por qué el apóstol dice que sin fe es imposible agradar al Señor? Hay una otra parte donde dice que la fe sin obra es muerta. ¿Y por qué el apóstol está diciendo esto? Sin fe es imposible agradar al Señor. Si tengo fe, esa fe a mí me lleva a obedecer y agradar en amor al Padre. Si tengo fe, esa fe a mí me lleva a agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si no tengo fe, no voy a agradar al Señor. Si no tengo fe, simplemente hago las cosas a como a mí me parece, a como lo veo mejor, ¿cierto? La fe o la emuná es la que nos lleva a obedecer de acuerdo a lo que está escrito. Si no hay esa fe, si no hay esa emuná obediente, sencillamente no vamos a obedecer. No vamos a obedecer, ¿cierto? Entonces, respecto a lo que dices de versículo 21 al 23, y como lo digo, lo pueden leer completo, porque en sí él se está refiriendo a los débiles en la fe, en la emuná, ¿cierto? Pero él dice que si el comer algo hace tropezar a tu hermano, a lo que él, en resumidas palabras, está diciendo, si comer algo hace tropezar a tu hermano, o el que bebe algo a sí mismo hace tropezar a tu hermano, entonces es bueno que no lo coma o no lo beba, ¿cierto? ¿Por qué? Para no hacer tropezar al débil en la fe, a lo que se estaba refiriendo el apóstol. Si hay débiles en la fe, y el débil en la fe tiene otros conceptos y otras cosas que porque tú tomas tu tacita de, un ejemplo, de vino, entonces ese débil en la fe se va al suelo porque no tiene esa fe fundamental en el Eterno, pues entonces es mejor respecto a este tipo de personas no hacerlo. Asimismo dice, si tienes esa fe, tenla obedeciendo. Si tú tienes esa emuná, esa fe, tenla tú obedeciendo al Padre, ¿cierto? Si tienes esa fe, sencillamente apruebas, sin dudar, lo que estás comiendo, lo que estás bebiendo, lo que estás haciendo, no sencillamente en comida o bebida, sino lo que a diario tu vida se mueve en medio de tu vida, ¿cierto? Pero el que así dice, pero el que come o bebe y lo hace dudando, perdón, lo que está diciendo él ahí en el versículo, el que come o bebe y lo hace dudando, a sí mismo se condena a sí mismo, ¿cierto? Mira lo que le está diciendo. El que come o bebe y lo hace dudando se condena a sí mismo, porque no lo hace por fe, no lo hace por emuná, no lo hace por obedecer al Padre. No lo hace por agradar y obedecer en amor al Padre los mandamientos del Señor, porque todo lo que no proviene de fe es transgresión, es pecado, dice la Escritura, y lo decía el apóstol ahí en sus cartas. Entonces, la Escritura es muy clara, la Torá lo enseñó, la Torá lo dice, ¿cierto? Cómo ser un pueblo kadosh, un pueblo santo, o un pueblo apartado para el Señor, y aún cómo agradar al Padre, aún en los alimentos. En lo que nos alimentamos, agradamos a sí mismo al Padre, y así mismo estamos siendo un pueblo separados en obediencia al Señor. Entonces, respecto a esto, si obedecemos los mandamientos del Señor, y si obedecemos esta Torá en amor al Padre por lo que Él ha hecho, y le agradamos a sí mismo y nos los alimentamos de acuerdo a lo que Él está diciendo en la Torá, que sea en amor al Padre y en obediencia mediante esa fe, esa emuná al Padre, ¿cierto? Muchas veces sin señalar al prójimo, sin juzgar al prójimo, sin jactarnos, porque es que yo sí lo hago, yo sí no, sino que sea en humildad y en amor al Padre, que
sea porque el Señor nos ha escogido y nos ha llamado por su gracia y por su amor y por su misericordia. Y que no nos jactemos. Y en medio de nuestra jactancia no hagamos tropezar a los nuevos, a los hermanos que están retornando recién, o a los hermanos o a los que dentro del pueblo del Señor no tienen esa fe bien fundamentada y firme en lo que está escrito, ¿cierto? Sino que están por allí como tambaleando. Mira inclusive lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, a los primeros creyentes que vivían en Colosa, en Grecia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, en esta carta de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según el Mashiach, el Mesías, Yeshua, ¿cierto? Y voy a ser específico. Cuando ustedes puedan leerlo, tomen el apunte allí, lean completo para que puedan entender en parte, porque no simplemente se lee un versículo, sino que se lee el texto y el contexto para poder aclarar lo que el apóstol estaba diciendo. Y vamos a leerlo completo. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, en Yeshua, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, del Mesías. Entonces continúa diciendo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, la emuná, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en el madero. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz. Ahora, a lo que yo me refiero es a esto, porque el siguiente versículos que continúan, él es específico respecto a lo que estamos hablando hoy. Y miren lo que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías, es de Yeshua. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, que da Elohim. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gastes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice el apóstol Pablo. Y podemos mirar a lo que el apóstol estaba hablando aquí en esta carta a los creyentes en Yeshua en Colosa. Y mira que el apóstol está diciendo, les está hablando acerca de las tradiciones, escuche muy bien, de hombres que se veía en el primer siglo. A ciertos Yehudim, ¿cierto?, trastornando el pueblo del Señor, del Mesías, con tradiciones, con rudimentos o filosofías conforme a ellos mismos, y no según de acuerdo a lo escrito por la Torá. No según de acuerdo
a lo escrito o a lo enseñado por Yeshua mismo. No nos unamos o no nos mezclemos a mandamientos y doctrinas de hombres, sino obedeciendo en amor al Padre mediante la fe, la emuná, en Yeshua nuestro Mesías, de acuerdo a lo escrito en la Torá y no de acuerdo a interpretaciones propias humanas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no precisamente pasaba eso en ese momento, o en ese primer siglo, o en ese lugar, o en ese instante, sino que precisamente pasa hoy día. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día pasa lo mismo dentro de grupos, dentro de religiones, dentro de sectas, ¿cierto? Y aún dentro de las llamadas raíces hebreas, sin ánimo de juzgar ni de señalar, ¿cierto? Hablando de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. Porque el apóstol está diciendo, nadie juzgue, y mire que esta palabra que el apóstol Shaul está diciendo aquí también se transgiversa. También la transgiversan dentro de muchos lugares que enseñan la palabra del Eterno. La transgiversan. ¿Por qué la transgiversan? Porque dicen, no, mire, pero es que aquí Pablo está diciendo que nadie juzgue en comida, ni en bebida, ni en nada. Entonces yo puedo comer carne de cerdo, yo puedo comer todo lo que quiera y puedo beber todo lo que quiera. Y puedo, ¿cierto? Entonces, esta palabra se transgiversa, se malinterpreta. Entonces debemos colocar la lupa allí y pedirle dirección al Ruach HaKadosh para que podamos entenderlo. Y para que podamos asimismo, mediante esa fe en nuestro Mesías, en nuestro Yeshua, ser obedientes en amor a Él, en amor al Padre. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice el apóstol Shaul aquí, ¿cierto? Y es que eso mismo pasaba en ese instante, en ese primer siglo, cuando los primeros creyentes en Yeshua, creyeron en Yeshua, bueno, venga para acá, ustedes tienen también que acoplarse a nuestras tradiciones y a nuestros rudimentos, a nuestras instrucciones, para que sean parte del pueblo del Señor, para que sean parte del pueblo de Israel, o para que sean parte de la casa de Yehudá. Entonces tenían los mandaban, ustedes creyeron en Yeshua el Mesías, ustedes son, bueno, entonces vengan acá, entonces ustedes deben comer de esta manera, entonces ustedes deben beber de esta manera, entonces ustedes deben celebrar el día de reposo así como nosotros lo celebramos, de acuerdo a nuestras tradiciones y de acuerdo a lo que se nos enseñó a nosotros. Entonces ustedes deben celebrar las fiestas del Señor así también como nosotros las celebramos, de acuerdo a las interpretaciones propias de ellos. Y eso era lo que sucedía en ese momento. Por eso el apóstol Shaul estaba escribiéndoles esta carta a los creyentes en Colos, ¿cierto? Es lo que estaba sucediendo en ese momento y es lo mismo que sucede hoy día. Entonces ustedes entonces deben guardar el día de reposo así, deben colocar esto allá, deben decir estas oraciones, deben repetir estos rezos tantas veces, porque es que eso es lo que el ser humano en sus propias interpretaciones ha hecho. Y nos quieren acoplar y amoldearnos a esas tradiciones y a esos argumentos de ellos. Y es lo que sucede hoy mismo. Hoy día sucede lo mismo. Inclusive dentro de grupos de judaísmo practican todas estas cuestiones así. Inclusive grupos de raíces hebreas que tienen mucha cuestión del judaísmo, muchas tradiciones, y es que ustedes, hermanos, vengan, entonces entren acá al pueblo del Señor, celebren Shabbat de esta manera, porque es que si no lo celebran así, entonces no está bien. Es que si no hacen esto en las fiestas del Señor así como nosotros, y de acuerdo a los rezos, y de acuerdo al Talmud, y de acuerdo a todas estas cuestiones, entonces no está bien, ¿cierto? Pero sabemos que los gentiles entre las naciones no celebran las fiestas del Eterno. Los gentiles no celebran el día de reposo o no guardan el día santo del Señor. Los gentiles no hacen esto. Entonces el apóstol Shaul estaba hablando a un grupo de creyentes en el Mesías que estaban retornando a la palabra, a Yeshua, estaban retornando a ser parte de ese remanente de Israel y a obedecer la Torá, pero entonces querían en ese tiempo inculcarle de acuerdo a las doctrinas o a los pensamientos humanos de estos rabinos o de estos intérpretes de la Torá.
Era lo que estaba sucediendo allí y por eso el apóstol Saúl decía esto. Y es lo mismo que hoy día pasa en el mundo, en todas partes. Entonces mira que si nos alimentamos kosher, de acuerdo al escrito en la Torah, kosher, si nos alimentamos, esta palabra kosher, como lo dije hace un momento, es un alimento adecuado, un alimento adecuado para alimentarnos según lo establecido en la Biblia o según lo establecido en la Torah. Si nos alimentamos kosher, ¿cierto? De acuerdo a lo escrito en la Torah, si guardamos las fiestas del Eterno, de acuerdo a lo escrito en la Torah, si nos reunimos en luna nueva o en cabeza de mes, ¿cierto? Al ver la luna nueva, de acuerdo a lo escrito en la Torah, como cabeza de mes, como inicio o el primer día o inicio de ese mes bíblico, ¿cierto? Si guardamos las fiestas del Eterno, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, si guardamos los días de reposo, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, hagámoslo en amor al Padre y hagámoslo por la fe, la emuná, ¿cierto? Por lo que ha hecho por nosotros el Padre Eterno a través de Yeshua. Que Él sea el que nos dirija y nos inste a obedecer lo que está escrito. Que sea Él el que nos dirige a obedecer en amor a Él. Que podamos nosotros que hemos creído en Yeshua, nuestro Mesías, y que a través de esto que Él ha hecho por nosotros, nos ha permitido ser uno con el pueblo de Israel. Ya no son dos pueblos, ya no es la casa de Judá, Yehudá aparte y el pueblo de Israel disperso entre las naciones aparte, no. Ahora somos un solo pueblo y ahora no es tampoco como tercer pueblo, el pueblo gentil allá a un lado, no, sino que ahora somos un solo pueblo a través de Yeshua, el Mesías. Ahora somos un solo pueblo creyentes en nuestro Mesías, en nuestro Maestro, creyentes en nuestro Rey y Señor. Y eso es lo que nos une como pueblo. A nosotros no nos une como pueblo la tradición de hombres, familia. A nosotros no nos une como pueblo el seguir ordenanzas y ritos y tradiciones y cuestiones de hombres, no. A nosotros nos une como pueblo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor. Y asimismo, en amor a Él, en obediencia como pueblo, agradémosle por fe, por emuná. Si lo hacemos, ¿cierto? Que no sea para agradarnos a nosotros mismos ni para jactarnos y a través de eso humillar al prójimo, insultar al prójimo, sino para que sea agradar al Padre, sino que sea para agradar al Rey, ¿cierto? En amor a Él y en obediencia a Él. Entonces que sea el Señor obrando, que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor día a día a través de su Ruach HaKadosh, dándonos esa fortaleza para que podamos como pueblo y como hijos suyos obedecerle en amor, obedecerle sin colocar obstáculos y argumentos en nuestra vida, y mucho menos sin ser obstáculo para el que está retornando al Padre, sin ser obstáculo para hacer caer al que está recién retornando al pueblo del Señor, al remanente de Israel. Inclusive mire que un pequeño ejemplo respecto a lo que yo acabé de decir, porque mira que por ejemplo en la Torah, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, dice lo siguiente, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios, tu Elohim, no guisarás el cabrito de la leche con su madre. El Señor dio esta instrucción al pueblo de Israel, y por algo el Señor la dio. No es bueno, contamina, tal vez contamina a nuestro cuerpo, hace daño a nuestro organismo, ¿sí entiendes? Porque el Señor es perfecto, Él sabe por qué dio esta instrucción al pueblo de Israel. Y eso mismo lo dice en Éxodo capítulo 34, versículo 26, lo mismo lo dice. Y también lo dice en Deuteronomios capítulo 14, versículo 21. También lo dice, ¿cierto? Que no
no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y es específico el Padre. El cabrito no lo guises, no lo cozas en la leche de su madre, no lo prepares en la leche de su madre, de la madre de ese cabrito, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado y qué ha sucedido hoy día con eso? ¿Qué ha pasado dentro de la religión, dentro de la tradición, de los que enseñan la Torá? Entonces ya no puedes hacer un pollo en leche porque no, es que eso no se puede hacer. No puedes hacer un pescado limpio, un animal limpio, un pez en leche porque tampoco se puede hacer. No puedes hacer algún tipo de alimento en leche porque no lo puedes. No es que aquí dice, pero es que aquí el Señor estaba siendo específico con el cabrito en la leche de la madre de ese mismo cabrito. El Padre no estaba diciendo otro tipo de alimentos, pero la interpretación rabínica o la interpretación de la Torá desde la perspectiva rabínica, no puedes comer entonces son mandamientos de hombres, ¿cierto? Que sea el Padre día a día dirigiéndonos, como lo dije, a través del Ruach HaKadosh para que realmente podamos obedecer en amor al Padre, en la emuná, en nuestro Mesías, al Padre, sin tantos argumentos y sin tantas tradiciones e imposiciones humanas propias de hombres, sino que sea de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, de acuerdo a lo que fue dicho por los profetas y de acuerdo a lo que fue confirmado por los apóstoles y por el mismo Yeshua, ¿cierto? Y hoy mismo pasa en muchos lugares. Es que es que para ser santo debes vestir de esta manera, no es que para ser santo debes hacer esto, no es que para ser santo debes mostrarte de otra forma y siempre en lo exterior, pensando, pero que sea el Padre dirigiéndonos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a lo que hemos escudriñado en esta tarde, noche. No sé si hay algo. A través de estos alimentos, a través de los alimentos también agradamos al Señor. A través de los alimentos podemos ser un pueblo apartado, separado para el Señor. No de acuerdo a las costumbres de las naciones, sino de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. De acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Eterno. Como pueblo del Señor, ¿no? Siendo dirigido siempre a través de estas instrucciones. Y enseñados a través del Ruach HaKadosh. Vamos a darle gracias al Padre. Vamos a darle gracias al Señor. No sé si hay alguna pregunta, puedes hacerla, si hay alguna duda, algo. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido culminar este día de reposo, escudriñando su palabra, y así mismo como sé que lo has hecho, hermano, amigo y hermano del pueblo del Señor durante este día, y así mismo has compartido la palabra del Señor con otros hermanos y hasta con los niños, agradeciéndole al Señor. Vamos a agradecerle al Señor porque este trabajo es para Él. Esta obra de llevar las buenas nuevas del reino es para agradar al Señor, y en amor al Señor lo hacemos, ¿cierto? Entonces, Padre eterno, gracias te damos, Rey, por este privilegio que me da, Señor, de poder estar reunido, Padre, en tu nombre, Señor, y poder compartir y escudriñar tu palabra, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, con tu remanente, Señor, disperso entre las naciones, y aún con todos los amigos que se conectaron y que se conectan en esta tarde, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas y dirigiéndonos a través de tu Ruach HaKadosh, Padre. Que podamos vivir sinceramente, Padre, de verdad, de corazón, podamos agradarte, como lo dijo el apóstol Shaul, como lo dice tu palabra. Viviendo, Señor, sin levadura, viviendo con una nueva masa, en nuestra vida sea esa nueva masa, Señor, sinceramente, sin levadura, Padre. Obra en nuestras vidas conforme a tu Ruach HaKadosh, Señor, y dirígenos, para que podamos agradarte en amor, Señor, a ti, en amor a tus mandamientos, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros, Rey, y no en jactancia, Señor. Y que seas tú quitando, Señor, toda jactancia, todo orgullo de nuestra vida, Señor. En nombre de nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor Yeshua, gracias te damos, Padre eterno. Gracias por ser tan bueno, Señor, y maravilloso con nosotros.
porque la salud, la vida, las bendiciones que nos das es por tu gran amor y tu misericordia, Señor. No es porque seamos dignos, Señor, sino que es por tu gran amor y tu misericordia para con tu pueblo, para con tus hijos, Señor, para con todos los que de corazón se acerquen a ti, de corazón quieran agradarte y de corazón quieran ser uno con tu pueblo y ser obedientes, Señor. Gracias te damos, Padre. Elohim habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, que tengamos un fin de día de reposo, el último día de reposo de este mes bíblico, ¿cierto? Estamos prontos a dar inicio al primer mes, del año bíblico, al primer mes bíblico, llamado o conocido comúnmente como el mes de Abid, ¿cierto? En donde asimismo están prontas las fiestas del Eterno, las fiestas de primavera, y qué bueno que podamos como pueblo del Señor gozosos deleitarnos y celebrar en comunión juntos como hermanos desde donde estés, desde donde la nación que te encuentres, la ciudad, desde tu hogar o desde la comunidad donde te reúnas con los hermanos, podamos disfrutar de estas fiestas del Eterno y asimismo podamos seguir obedeciendo y agradando al Padre. Shalom familia, que tengan fin de Shabbat Shalom a todos, el Señor les bendiga y les guarde.